bienvenidos a esta reunión y como todos los jueves vamos a tratar de compartir temas interesantes. El punto de vista, pues básicamente lo que compartimos es la experiencia que hemos tenido, y lo que nos hayan compartido, hayan leído, también es importante. El tema de hoy sería hablar acerca de los sueños, la importancia que tienen los sueños en la vida y cómo se relacionan con los viajes astrales. El tema de viajes astrales es un tema que se ha manejado y compartido en los últimos, yo creo que 40 años, como una enseñanza que tiene diferentes orígenes, pero vamos a hablar un poquito qué significa un sueño astral, un viaje astral y un sueño inconsciente y consciente, que también es un tema nuevo, lo que son los sueños lúcidos que les llaman, y ver cómo se relaciona un tema con otro. Yo les voy a compartir parte de la enseñanza de la cosmovisión tolteca, de cómo la escuela de los sueños de los toltecas era muy importante y qué relación tiene con los viajes astrales. Bueno, primero vamos a diferenciar entre lo que es la conciencia y la inconsciencia, porque nosotros tenemos en la vida, durante el día, tenemos experiencias que consideramos conscientes por el simple hecho de estar despiertos. Y cuando nosotros no estamos conectados a esta forma de vida hacia afuera, entonces nos entramos a un estado inconsciente. Bueno, la conciencia y la inconsciencia no son bien entendidas porque estamos relacionados con el estar despierto o no estar despierto. Bueno, esos conceptos son relativos, porque podemos estar despiertos durante el día, con los ojos abiertos, con los sentidos de la percepción externa, que es el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Eso nos mantiene despiertos, pero despiertos también podemos estar eh, parcialmente despiertos y ser inconscientes de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros estar despiertos, vamos a relacionarlo básicamente con estar en el día y luego en la noche. Bueno, la situación es que pasamos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, en el sueño. La tercera parte de nuestra vida es mucho tiempo. Si nosotros viviéramos solamente 60 años, estaríamos durmiendo 20 años. Es mucho tiempo estar dormidos. Entonces, esa realidad no la podemos cambiar y no la podemos entender. En el pasado, muchos hombres y mujeres de conocimiento empezaron a cuestionarse qué sucedía en los sueños. Y acá en la cosmovisión tolteca se experimentó mucho tiempo, al grado de que ir a dormir se convirtió también en una forma de aprendizaje. A través de la historia se dice que solamente algunas personas tenían la capacidad de soñar conscientemente y poder tener experiencias controladas en el sueño, y eso los hacía diferentes. Llegó a ser tan importante esto que en los pueblos, en las comunidades, en las tribus y en algunas sociedades también místicas, aquel que podía soñar y podía experimentar en el sueño cosas que podía recordar, que podía controlar y que podía inclusive traer hacia acá esas experiencias, contarlas y que influyeran en la vida,
de lo cotidiano, se le consideraron personas especiales. De hecho, aquí en México existe todavía un linaje de hombres y mujeres medicina que en los sueños trabajan y se les considera muy, muy importantes. Se les han dado muchos nombres. Por ejemplo, uno de ellos es los hombres y mujeres que sueñan, los soñadores. Hay otros nombres como, por ejemplo, les llaman los antiguas. Fíjense qué interesante, los antiguas. Tienen que ver con la tradición de antes. Otros nombres como, por ejemplo, los despiertos. Esos nombres se dan acá en las comunidades todavía para describir a una persona que tiene experiencias en el sueño y que trabaja energética y espiritualmente y que puede servir también acá como intermediario entre la vida y el sueño. El sueño está relacionado mucho con el tema de la muerte, porque de alguna manera el soñar es una forma de morir a esta forma de vida en la que estamos conectados con los sentidos del cuerpo. Entonces, soñar es una forma de morir. Tan es así que en el sueño profundo, sobre todo después de 4 horas de sueño, nosotros entramos en una experiencia inconsciente de morir completamente, es decir, hay un momento en donde estamos totalmente desconectados de esta vida externa y entonces entramos a una vida interior de la cual conocemos muy poco. Ahora, soñar, en la mayoría de los casos, todos soñamos de manera inconsciente, porque cuando cerramos los ojos y el cuerpo entra en reposo, de manera automática entra en un estado de desconexión del cuerpo y aunque podemos despertar fácilmente, entramos en un proceso de visualizar. Y ahí viene la parte interesante. ¿Quién es el que sueña? ¿Quién es el que ve esas imágenes en el sueño? ¿Con qué vemos las imágenes del sueño si tenemos los ojos cerrados? Quiere decir que existe dentro de nosotros una capacidad de poder ver imágenes y que normalmente nosotros pensamos que es con la mente. Entonces, la mente es una capacidad de poder observar internamente imágenes que se producen. ¿Quién la ve o cómo se ve? A esta capacidad de ver cerrando los ojos físicos y poder ver imágenes y soñar, se le ha dado muchos nombres también en las culturas antiguas. Siempre se relaciona con un ojo interior. En el Oriente se menciona el famoso tercer ojo, que se abre adentro de nosotros y que está en medio y detrás de las cejas, es el ojo de la mente, que puede soñar, que puede ver cuando cerramos los ojos físicos. En las tradiciones acá, por ejemplo, hay pueblos en México muy antiguos, ancestrales, como es el caso de los huarricas o mal llamados huicholes, que toda su vida, su cultura y su enseñanza está basada en los sueños. Ellos tienen una tradición muy antigua de saber que en realidad lo que nosotros vivimos aquí con los ojos abiertos es el sueño de la vida. Y lo que ellos o lo que nosotros vemos en la noche cerrando los ojos es la realidad. Para ellos, estar aquí con los ojos abiertos del cuerpo físico es que estamos soñando esta forma de vida, pero en realidad nosotros estamos despiertos en un nivel espiritual superior. Esta forma de pensar y esta forma de entender
es muy importante porque es la clave para poder comprender la vida y la muerte. Y luego poder utilizar el mundo de los sueños como una realidad superior a la que estamos nosotros viviendo aquí, conectados a los sentidos del cuerpo. Bien, entonces concluimos en toda la historia de la humanidad, desde que el ser humano existe y que utiliza el cuerpo, la mente, los sentidos, sueña. Entonces ahí viene la respuesta de quién es el que sueña, con qué capacidad podemos ver imágenes adentro y para qué sirve. Bueno, los sueños inconscientes solamente son un pequeño reflejo de lo que experimentamos con el cuerpo físico. Por eso nosotros podemos soñar cosas que tienen que ver con nuestra situación personal, con nuestro cuerpo, con nuestras relaciones, con la familia, con el entorno, con la memoria de recuerdos del pasado. Podemos soñar cuando éramos niños, podemos soñar experiencias de juventud, podemos soñar con personas que vivieron hace mucho tiempo y ya no viven. Podemos soñar con cualquier tipo de formas que están relacionadas con la vida personal. Difícilmente alguien puede soñar, por ejemplo, cosas de vidas pasadas. Eso ya corresponde a una forma de soñar conscientemente, que sí se puede también, pero solamente se da en casos muy especiales. Y eso es a través de un trabajo de disciplina, de recordar vidas pasadas. Bien, el sueño entonces también lo podemos considerar como una forma inconsciente de hacer un viaje astral. Lo que se llama viaje astral es precisamente una experiencia a través de un cuerpo luminoso. Astral significa básicamente luminoso. Los astros tienen ese nombre porque son cuerpos luminosos. Nosotros tenemos en nuestro interior un cuerpo hecho de luz y de energía que tiene la capacidad de ver y de experimentar, de sentir y de proyectar experiencias. Pero es un cuerpo que no hemos ejercitado, y así como cuando nosotros tenemos un cuerpo físico que no ejercitamos, puede convertirse en un cuerpo pesado, denso, enfermizo, desequilibrado. De la misma forma, el cuerpo astral hecho de luz, si no se ejercita, solamente va a tener experiencias densas, sin control y desequilibradas. Ese es el sueño en el que la mayoría de nosotros y de la humanidad solamente percibe la realidad del sueño de forma densa y desequilibrada. Ese es el resultado de esas experiencias a las que le llamamos sueños pesados, pesadillas, ¿verdad? Experiencias que nos desgastan, experiencias que nos cansan, que no nos permiten tener armonía, equilibrio y salud mental, emocional. Ahora, cuando nosotros somos conscientes de esto y que es tristemente el tiempo que vivimos, no sabemos qué hacer con los sueños. Los sueños es claramente, ¿sí? Una escuela donde podemos acudir conscientemente y podemos aprender allá y tener experiencias que aquí no podemos tener con el cuerpo físico. Los viajes astrales, al principio en los sueños comunes, son viajes astrales sin control. Cuando vamos avanzando en una experiencia, en un conocimiento, en una disciplina espiritual, vamos adquiriendo control del cuerpo luminoso, que es nuestro cuerpo astral, y entonces podemos tener experiencias controladas y dirigidas hacia un aprendizaje específico. Por ejemplo, si nosotros empezamos a tener conciencia en el sueño de que estamos ahí con nuestro cuerpo luminoso y que nuestro cuerpo está descansando y desactivado,
En el momento que tenemos conciencia de eso, podemos empezar a ejercitar la voluntad de controlar el sueño. Y esos sueños son los que ahora se conocen como sueños lúcidos o conscientes. Hay varios ejercicios para poder empezar a tener control del cuerpo astral o cuerpo de los sueños. El más conocido es el hecho de observar el cuerpo en el sueño y de empezar a hacer ejercicios conscientes. Por ejemplo, lo más conocido es que se puede uno ver las manos. Cuando uno, por ejemplo, en el sueño ve uno las manos o los pies conscientemente y en ese momento reconoces que estás soñando, empiezas a tener control de esa realidad superior. De esa manera puedes, por ejemplo, empezar a crear con tu cuerpo luminoso o cuerpo astral experiencias dirigidas y ya no inconscientes. Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, de que nosotros hoy vamos a irnos a dormir, pero nos vamos a llevar clara la intención de que puedo verme allá y que puedo empezar a ver mi cuerpo luminoso, que se parece mucho al de acá en un principio, pero que después lo puedo ir controlando. Si primero puedo ver mis manos y mis pies, después también puedo empezar a moverlas, a caminar cuando yo lo ordene, cuando yo lo quiera, y entonces empiezo a tener control de mi cuerpo luminoso, de mi cuerpo astral. Así como voy a empezar a caminar conscientemente, voy a empezar a observar a mi alrededor en dónde estoy, cómo es mi entorno. Ya no va a ser producto de una forma inconsciente, sino que yo en ese momento, si quiero crear enfrente de mí, por ejemplo, un ambiente de naturaleza, es una forma de ir controlando también la energía del sueño que proyecta mi cuerpo astral. Si quiero imaginarme el mar, por ejemplo, y vean cómo lo dije, imaginarme. Ahí es donde viene la capacidad de utilizar la imaginación y el pensamiento conscientemente. Yo voy a poder crear el ambiente en donde quiero estar. Si yo en ese momento me concentro, consciente de que estoy soñando y quiero soñar con el mar puede manifestarse, puede presentarse ante mí y yo puedo tener una experiencia con el mar. Si quiero tener una experiencia con el bosque, con la selva, con el desierto, entonces va a surgir la proyección de ese ambiente creado por mi propio cuerpo energético. Vean qué interesante es si nosotros quisiéramos tener ese tipo de experiencias. El sueño se convierte en una posibilidad de crear lo que nosotros queramos. Eso que estoy diciendo es el nivel más alto, ¿sí? De poder utilizar el sueño como un poder creador para poder tener experiencias conscientes. Y las posibilidades son tan grandes y tan infinitas como lo es la imaginación. Entonces, esa es una primera etapa de poder aprender a soñar conscientemente una realidad que yo quiero vivir. Y así podemos llevar a niveles mucho más profundos, como por ejemplo, en el cuerpo de los sueños y en la experiencia astral, no sucede lo que sucede con el cuerpo material. El cuerpo material tiene limitaciones. ¿Cuáles? Muchísimas. Por ejemplo, con el cuerpo físico, nosotros no podemos volar, pero con el cuerpo astral y luminoso sí podemos volar. ¿Y cómo vamos a volar? Bueno, practicándolo conscientemente. Esto que les comento, por ejemplo, en mi caso personal, yo lo viví hace mucho tiempo, cuando me interesó practicar el sueño consciente y la meditación profunda,
para poder tener viajes astrales conscientes. Lo primero que pasaba, por ejemplo, en mis primeras etapas es que empezaba yo a caminar conscientemente y luego quería yo correr y corría. Y llegaba un momento que corría a una velocidad que mi cuerpo físico no puede correr. Podía yo correr a una gran velocidad y después eso se proponía que podía volar. Al principio cuesta mucho trabajo porque no tenemos controlado el cuerpo luminoso, pero conforme lo vamos practicando y practicando, se vuelve cada vez más controlado y entonces podemos caminar cuando queremos, podemos detenernos cuando queremos, podemos correr cuando queremos y podemos volar cuando queremos. Entonces vean la gran diferencia entre lo que podemos con el cuerpo físico y con el cuerpo astral. Y después de volar, pues imagínense ustedes que al principio cuesta mucho trabajo sentir conscientemente que nuestro cuerpo se puede despegar del suelo y podemos empezar a volar. Al principio tenemos claro que como aquí no volamos, pues vamos a sentir que nos caemos, que la tierra nos atrae y que nuestro cuerpo es muy difícil elevarlo, porque como no lo vivimos acá, pues tenemos que empezarlo a vivir allá y tenemos que irlo haciendo cada vez con mayor control y mayor libertad. Empiezas a volar y empiezas a sentir esa sensación de que puedes volar y claro que te produce una emoción. Esa emoción tiene que ir siendo experimentada de tal forma hasta que te acostumbras a volar. Entonces, esos son como ejercicios conscientes de lo que se vive en el sueño consciente o en los viajes astrales. Lo que pasa es que los viajes astrales, propiamente como viaje astral, va a ser cuando nosotros ya no vivimos cosas de la tierra, sino que así como empiezo a volar y puedo ver cómo puedo elevar el vuelo y ver desde arriba paisajes, formas, inclusive ciudades, esa experiencia del sueño consciente en un sueño astral relacionado con la tierra, va a llegar un punto en donde, perdón, donde también puedo salir de la influencia de la tierra. Y entonces mi vuelo ahora va a ser dirigido conscientemente hacia el cielo. Voy a empezar a volar encima de las nubes, voy a empezar a experimentar lo que es estar por encima de las nubes y va a llegar un momento en que puedo salir inclusive de la influencia de la atmósfera de la Tierra y puedo volar conscientemente desde afuera de la Tierra y poder observar a la Tierra desde afuera. Nuestros hombres, mujeres de conocimiento del pasado, sabían mucho antes que la ciencia moderna que la Tierra era una esfera que flotaba en un cielo oscuro rodeado de estrellas porque salían conscientemente de la esfera de la Tierra y podían observarla desde afuera. Cuando sales de la influencia de la Tierra, hay inmediatamente una fuerza que te impide alejarte de la Tierra. Primero, la fuerza de gravedad de la Tierra. Si tú no tienes la energía suficiente para vencerla, no te deja salir de la Tierra. Eso es parte del por qué no podemos salir fácilmente de la Tierra. Se necesita una gran cantidad de energía luminosa y esa energía se va adquiriendo con el tiempo a través de la práctica y sobre todo de experiencias espirituales, porque la energía espiritual es la única que puede vencer esa influencia de la gravedad de la Tierra hacia los cuerpos físicos y hacia los cuerpos energéticos. Luego, nosotros podemos vivir experiencias en el cosmos. Podemos salir conscientemente y ver la Tierra, después ver el Sol, ver la Luna, ver los cuerpos celestes y poder viajar a otros mundos
para lo cual se requiere también muchísima energía. Y la energía pues va a provenir del espíritu, no va a venir de la mente ni del cuerpo físico, sino del espíritu. Entonces, la energía que le da vida al cuerpo físico es la vida del espíritu. La energía que hace que podamos tener un cuerpo astral también proviene del espíritu. Todas las experiencias que tengamos, en el día y en la noche provienen de la energía del espíritu. Por eso es que se tiene que tener disciplinas espirituales para poder tener viajes, sueños lúcidos, sueños conscientes y viajes astrales. Entonces, hay algunas informaciones de qué son los viajes astrales, pero no se entiende muy bien el proceso energético. Existe en varias técnicas de acuerdo a las culturas diferentes. Acá, en los pueblos ancestrales, se utilizaron muchas técnicas. Una de las técnicas que se utilizaron fue el uso de las plantas sagradas que podían provocar químicamente una experiencia astral, ¿sí? Que era estar en el cuerpo, pero tener experiencias también de mundos luminosos. Esa era una forma de ejercitar también la capacidad de controlar el cuerpo astral. De hecho, es la única forma en la que se puede comprobar de manera directa, sin tanta disciplina, que existen mundos energéticos y que tenemos un cuerpo luminoso con el que podemos experimentar esas realidades superiores. Luego, cuando ya se tenía la comprobación de que hay esos mundos, entonces podíamos ir, después de cierto tiempo y práctica, conscientemente a esas regiones. Imagínense ustedes la cantidad de experiencias y de mundos que pueden existir en el cosmos, en el universo, infinidad. También por eso se requiere de un trabajo espiritual y de una conexión espiritual que nos protejan, porque de otra manera nosotros podemos salir a los mundos astrales y podemos permanecer allá por tiempos indefinidos. Es el caso, por ejemplo, de personas que se desmayan, personas que están en coma, personas que tienen una experiencia de muerte y después regresan y pueden narrar lo que vivieron allá en otras realidades energéticas con su cuerpo luminoso. A diferencia del cuerpo físico, el cuerpo astral es una mezcla de energía del cuerpo luminoso y de lo que llamamos alma. El alma es el espíritu encapsulado en un cuerpo luminoso. Fíjense, eso es muy interesante. El espíritu en realidad utiliza el cuerpo del alma, el cuerpo astral y el cuerpo físico para experimentar lo que uno quiere experimentar. Como la mayoría solamente queremos experimentar cosas del cuerpo físico, pues la energía del espíritu está en el cuerpo físico y creemos que solamente tenemos un cuerpo físico y lo demás no cuenta. Cuando alguien tiene experiencias en los sueños o hace viajes astrales a través de alguna técnica, ya sea de plantas sagradas, de meditación, de disciplinas que llevan una intención muy, muy fuerte de energía, como por ejemplo la danza, el canto, puedes entrar en un estado interior donde te dé experiencias. Entonces te activa la energía espiritual y tienes esas experiencias. Cuando tu energía se va directamente al alma, entonces desaparecen las formas y los colores y solamente ves luz y oscuridad. Entonces, un viaje astral profundo, cuando ya solamente vemos luz y oscuridad, quiere decir que ya dejamos atrás el cuerpo luminoso de la mente
y solamente estamos experimentando con el cuerpo espiritual al que le llamamos alma. Cuando después de un proceso dejamos de sentir como alma individual y nos integramos a lo que existe en su totalidad, entonces nos experimentamos como espíritu completo. Pero el espíritu siempre permanece. Cuando el espíritu abandona el cuerpo físico y a través de un proceso que llamamos muerte física, ya no regresa al cuerpo físico, entonces el cuerpo físico desaparece. De la misma forma, el cuerpo astral, cuando el espíritu deja al cuerpo astral, entonces el cuerpo astral se integra a la luz del cosmos. Cuando el espíritu deja al alma individual, el espíritu se integra a toda la creación. Entonces, ese sería como las diferentes etapas de experiencias de los sueños y los viajes astrales. Entonces, el cuerpo de los sueños es para vivir experiencias aquí en la tierra, relacionadas con cosas de la tierra. El cuerpo astral es para vivir experiencias relacionadas con el cosmos, con el universo, con la energía de las estrellas. El cuerpo del alma es para experimentar todas las cosas puras del espíritu. Y el cuerpo espiritual, pues es lo que somos en la totalidad del ser. Así es que ya vimos qué diferencia hay entre el cuerpo y los sueños, que son conscientes o inconscientes, experiencias con el cuerpo astral, que son experiencias del cosmos y de todas las cosas que hay en la imaginación del universo, y el cuerpo espiritual para las cosas del espíritu. No sé si alguien quisiera preguntar algo que estamos compartiendo, que quisieran profundizar un poquito sobre el tema. ¿Quién levanta la manita? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguien que tenga una experiencia? Por ejemplo, hay personas que tienen sueños que no pueden resolver o no les gusta irse a dormir porque tienen sueños muy pesados, sueños muy complejos. Ajá. ¿Quién levantó la manita? Karina. ¿Sí? Ah, bueno, a mí me sucede, mis sueños regularmente me avisan cosas. Ah, eh, veo una experiencia y regularmente me sucede a veces en un año, a veces 2 años, inclusive me ha pasado que hasta 5 años, tal cual lo soñé, tal cual sucede. Mis sueños sí son muy avisadores. Premonitorios. Uh-huh. Sí. ¿Y quieres saber cómo se puede explicar eso? ¿Por qué? Sí. Bueno, con el cuerpo astral, nosotros dejamos la influencia de la Tierra, y la Tierra, como tiene una historia, tiene un tiempo, espacio, ahí está grabado todo lo que ha sucedido con la Tierra, del pasado al futuro. La Tierra tiene un tiempo ya determinado que nosotros no logramos entender porque solamente vivimos el presente y a veces un poco el pasado. Del futuro no sabemos nada, a menos de que de alguna manera el cuerpo astral salga temporalmente de la influencia de la Tierra y conecte con una memoria cósmica a la que en el Oriente, y ahora se ha puesto de moda en todo el mundo, lo que se llaman registros akáshicos. Los registros akáshicos en realidad es una memoria cósmica de la creación del universo que ya ha sido creado. Aquí nos meteríamos en un tema un poquito complejo para nuestra mente. Resulta que todo lo que existe, todo lo que existió y lo que existirá ya fue creado. Solamente que no tenemos acceso a viajar al pasado
de manera consciente o al futuro de manera consciente porque se necesita mucha energía. Y si nosotros quisiéramos ir al pasado o ir al futuro para obtener información, tendríamos que hacer muchos ejercicios espirituales para que el espíritu sea el que nos conecte a esa región de información y podamos viajar a una parte del universo en donde está todo el plan creado, ¿sí? Por la vida misma del universo, donde está el pasado, el presente y el futuro. Entonces, a veces algunos de ustedes, por alguna situación, tienen acceso a una pequeña parte de esa memoria cósmica y pueden ver una parte del futuro. Solamente que muchas veces lo que vemos está relacionado con nosotros mismos o con algún acontecimiento de la humanidad, por ejemplo, ¿no? Pero imagínense ustedes, esto es tan inmenso, tan extraordinario, tan poderoso, que si podemos ir fuera de la Tierra a ver cómo está la memoria de la Tierra, ahora imagínense cómo sería la memoria del Sol, la memoria de la Luna, la memoria del sistema solar, la memoria de nuestra galaxia, la misma memoria de nuestro universo. Es muy difícil de entender, concebir, pero es posible. Es posible porque a través del espíritu todo es posible. Sin embargo, el espíritu, como él es el creador y el origen y el final de todo cuanto existe, él mismo va reconociendo leyes. Por ejemplo, hay leyes en la tierra que se respetan y es la razón por la que nuestro cuerpo físico está limitado, porque hay leyes. Y si nosotros tenemos una energía para estar por encima de esas leyes, entonces podemos hacer cosas sobrenaturales, como el hecho de que pudiéramos volar con el cuerpo físico. ¿Y quiénes lo hacen? Pues algunas personas que sí desarrollan poderes, ¿no? A los que les podemos llamar de diferentes nombres. Normalmente es algo que está prohibido todavía. Si una persona de pronto se levita, se eleva y sale por la ventana volando con su cuerpo físico, ¿cómo lo juzgaríamos? Todavía lo juzgaríamos como algo demoníaco, ¿no? Como algo de brujería, como algo feo. O sea, en las religiones y el tiempo que vivimos no nos permite aceptar que es un poder sobrenatural que se puede adquirir después de un dominio de la materia en base a un trabajo espiritual. Uh-huh. Ahora, hay personas que no utilizan el cuerpo físico, sino utilizan su cuerpo astral y pueden salir del cuerpo conscientemente en la noche y, por ejemplo, ir a visitarlos a su casa. Conscientemente pueden ir y pueden verlos, ver cómo es su habitación, ver con qué ropa están durmiendo, y al otro día poderles decir, fui a tu casa y te vi así y así, y nos vamos a asustar. ¿Por qué? Porque eso no está permitido. O sea, de entrada me va a decir, bueno, no, en primer lugar me va a dar miedo. En segundo lugar, decir por qué lo hace y qué intenciones tiene. Sí se entiende porque hay leyes que se deben de respetar. Normalmente las leyes del cuerpo y la materia se respetan. A menos de que tengan una energía muy poderosa, pueden sobrepasar esas leyes y a esas personas les llamamos de diferente manera. No estamos todavía en un tiempo en donde podemos hacer eso y no tendría mucho sentido. Como para qué podríamos volar con el cuerpo físico. Es como alguien que dice ahora, dice, bueno, antes los chamanes y los abuelos podían hacer eso porque, por ejemplo, ellos vivían en un lugar en donde a lo mejor iban a ser atacados por otra tribu y hacían un gran esfuerzo extraordinario para salirse de su cuerpo y ver desde arriba si venían a destruirlos y podían regresar y avisarle a su pueblo. Vean cómo es muy interesante eso, por el por qué se hacía. Para sobrevivir, para proteger, ¿no? Etcétera. Porque además también, cuando se va utilizando el cuerpo luminoso, se adquieren cualidades de poder mover la materia y la energía.
Entonces, cuando una persona hace viajes astrales conscientes y allá, por ejemplo, en el mundo de los sueños, puede encontrar la solución a un problema o hacer una oración, una petición, una danza, una ceremonia allá y puede traer la energía suficiente para poder cambiar la realidad acá en la tierra, que eso es lo que hacen los hombres espirituales, las mujeres espirituales, hacían con su pueblo y todavía hasta la fecha lo hacen. Por eso hay personas que acá todavía, por ejemplo, se les puede solicitar que provoquen la lluvia, porque hay una época de sequía y queremos que llueva, porque si no nos vamos a morir de hambre, la comunidad, el pueblo. Entonces van allá al mundo de los sueños y traen ya una oración, una ceremonia, un poder, y acá pueden solicitar la lluvia y de pronto las nubes se mueven y llueve. Traen el poder de allá, de un lugar donde es superior al nuestro. Claro, si vemos a una persona aquí que danza y de repente empieza a llover después de un año que no llovió, dicen, pues no es casualidad. Hay un intercambio de energía. Pero esa persona aquí tiene que pagar un precio. Por eso es que, o sea, tiene un poder y puede cambiar una ley, pero tiene que pagar un precio que normalmente es energético. Por eso es que no cualquiera lo puede hacer, porque la energía que se necesita es mucha y la energía que se entrega y se tiene que recibir es mucha. Entonces, por eso tienen que ser hombres y mujeres muy fuertes espiritualmente, porque de otra manera, pues entonces su cuerpo se desintegra. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar la explicación de todas las cosas sobrenaturales. Algo que me gustaría, para que no se nos vaya mucho tiempo, porque se nos va, es que también lo podemos usar para la sanación. Hay técnicas muy específicas y les voy a compartir unas muy interesantes de nuestros abuelos, que cuando nosotros, por ejemplo, queremos ayudar o queremos sanar, por ejemplo, si yo aquí, en mi cuerpo físico, resulta que tengo problemas con el corazón, y que tengo problemas con el corazón y que no hay solución, tomo medicina, pero está ahí un problema en el corazón. Entonces, si yo utilizara, si yo sé que todo esto es cuestión de energía, puedo trabajar conscientemente en los sueños y allá en los sueños encontrar una técnica que me permita traer energía de allá y poder transformar la materia y cambiar mi situación del problema del corazón. Si tengo un corazón, por ejemplo, enfermo, yo voy al sueño conscientemente, voy a buscar una técnica. Miren, acá los abuelos lo que utilizaban eran técnicas muy, muy especiales, muy bonitas. Utilizaban las formas de los animales. Fíjense, qué interesante. Resulta que, por ejemplo, si un animal acá en la Tierra tenía cualidades de que era muy fuerte y poderoso, como lo es, por ejemplo, un jaguar o un puma o un elefante o un animal poderoso, una ballena, por ejemplo, las culturas del mar. Bueno, iban al mundo de los sueños y dialogaban con un jaguar o con una ballena o con un elefante y allá solicitaban que esa fuerza de ese animal, ¿sí?, pudiera venir con él y allá en el sueño soñaban que le entregaban el corazón a ese animal, que el jaguar se devorara su corazón, que la ballena devorara su cuerpo y sobre todo en su corazón. O sea, utilizaban el símbolo del animal, el poder del animal allá, para que esa fortaleza de ese animal fortaleciera el corazón físico acá. Esa es una forma en que se sanaba y se sigue sanando, ya sea de manera consciente en los sueños, o el curandero iba allá y traía el poder de los sueños y acá curaba a la persona del corazón. Pero utilizaban un método, ¿no? Y así se podía utilizar a los animales y a las plantas también allá en los sueños y traer esa energía aquí a la materia, al cuerpo físico y podían sanar. Acá se utilizó mucho, por ejemplo, la obsidiana
como una forma intermedia de poder administrar esa energía. Entonces se hacían ejercicios con obsidiana, luego se soñaba allá, se soñaba con el espejo de obsidiana allá, y luego acá su espejo recibía esa energía y entonces se utilizaba para los masajes, se utilizaba para las terapias. El espejo traía la energía, la absorbía de allá y luego la emanaba acá en el cuerpo físico. Por eso es muy interesante el uso de la obsidiana a través de los sueños conscientes y del trabajo con la energía astral. Y así podemos trabajar en muchas cosas, con el cuerpo físico, con las emociones, con los pensamientos, ¿no? Pero se requiere de un proceso de práctica constante y de utilizar esas herramientas de trabajo. Entonces, pues el tema realmente es muy amplio. Ahorita hemos hecho como una forma general de relacionar los sueños. Ya sabemos la diferencia entre un sueño consciente e inconsciente, de un viaje astral. Hay muchas cosas que se pueden ver en los mundos astrales. Hay técnicas para protegernos, para que no nos perdamos también en esos universos, en esos mundos energéticos. De la misma forma que acá, por ejemplo, lo vivimos en las ceremonias, donde el tambor y el canto nos sostienen conectados a la tierra para que no nos perdamos allá en los mundos luminosos y podamos tener un camino de reconexión y de regreso a la vida normal. De otra manera, también nos podemos perder, ¿sí? Entonces, en las meditaciones, cuando uno empieza a salirse conscientemente del cuerpo físico y usa uno el cuerpo astral, hay otras energías alrededor que también en ese momento que sale uno quieren entrar a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de esas energías? Ahí es donde viene la intención y el trabajo espiritual. Si nosotros lo hacemos por mera curiosidad o lo hacemos porque tenemos una mala intención, entonces otras energías entran en nuestro cuerpo y cohabitan en nosotros. Y nos pueden llegar hasta controlar. Porque nosotros estamos saliendo sin ninguna intención espiritual y sin ninguna protección espiritual. Por eso es que tenemos que hacer oración, tenemos que tener símbolos, tenemos que tener muy clara la intención, qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Si mi intención es realizarme, sanarme físicamente, sanarme mentalmente, emocionalmente y crecer espiritualmente, la misma energía del espíritu nos protege. Pero también para eso son técnicas como por ejemplo, les decía yo, ustedes cuando vayan a hacer un viaje astral, ¿sí? Tienen que experimentar conscientemente lo que están haciendo y qué es lo que están viviendo. No por curiosidad, sino con una intención clara del espíritu. Aquí es muy importante que todo lo que vivimos, tanto aquí en la vida como en la vida de los sueños, en realidad sí lo hemos pedido. No hay forma de evitar ser responsables de que todo lo que somos, todo lo que vivimos, todo lo que sentimos y todo lo que viene a nuestra existencia, nosotros lo hemos creado, pero lo hemos olvidado. Eso es muy importante, ¿eh? Porque de otra manera no tendría sentido nada. Nosotros tendríamos que culpar a otras energías, culpar a la vida, culpar a Dios, o sea, culparíamos a todo mundo menos y no nos haríamos responsables de lo que estamos viviendo. Nosotros somos responsables del cuerpo físico que tenemos ahorita. Somos responsables de las relaciones que tenemos. Somos responsables de nuestro pasado y de nuestro futuro. Somos responsables del cuerpo astral que tenemos y de los sueños que tenemos. Somos responsables de lo que vamos a poder vivir espiritualmente. Las experiencias que se nos van dando de forma particular, nosotros las vamos creando. Que sí tenemos influencias de otras energías, sí, porque nosotros así lo decidimos. Si yo no quiero tener una influencia con otras energías, tengo el poder de decir no y no. Pero si yo digo no, pero en el fondo digo que sí, entonces estoy siendo cómplice de otras energías, consciente o inconscientemente. Hay muchas energías que están con nosotros alrededor o dentro de nosotros porque nosotros hemos aceptado esa relación, aunque digamos que no. Lo que pasa es que nosotros necesitamos a veces de una experiencia muy poderosa como una ceremonia
como una enfermedad, como otras experiencias que nos obligan a reconocer que tenemos que cambiar y dejar ciertas cosas que nosotros solicitamos y que ya lo olvidamos. Así es que todo es perfecto, todo lo que existe, hasta lo más terrible y doloroso, es perfecto. Y debemos nosotros ser conscientes de esa realidad. De otra manera, entonces nos autoengañamos y no vamos a poder tener nunca una armonía y un control. Siempre vamos a estar desequilibrados con la imaginación y culpando a otras energías. Existen muchas energías alrededor de nosotros que no podemos ver con los ojos físicos. Cuando desarrollamos una sensibilidad espiritual, entonces podemos contactar con esas energías no visibles, pero habría que preguntarnos para qué o por qué. Entonces, ahí es donde viene el que nosotros podemos tener control de todas las energías, tanto adentro como afuera. Ahora, podemos pasar muchos años en un estado inconsciente de la realidad y otras energías nos van a controlar. Y muchas veces eso se refleja en una enfermedad que tenemos. Podemos tener enfermedad física, podemos tener enfermedad emocional, enfermedad psicológica y hasta del alma, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que encontrar un camino de armonía y de respeto a todas las formas de energía. ¿Sí? Por ejemplo, si yo percibo que hay una energía oscura que siempre se me presenta y que me propone, que me molesta, que influye en mí y me hace pensar y sentir cosas desagradables, pues yo tengo el poder de decir si quiero o no tener relación con esa energía. ¿Quién me lo impide? O sea, ¿le culpamos a Dios siempre de las cosas que no podemos controlar? No. En realidad, si nosotros lo solicitamos, se da. Si yo quiero sanar de una enfermedad, a lo mejor no va a ser de inmediato porque se necesita una gran energía. Sí puede suceder a lo que llamamos un milagro o una sanación instantánea, pero se necesita una gran cantidad de energía que normalmente no la tenemos. O estar en un lugar donde tiene esa energía y aparte yo la tengo y entonces se da una explosión sobrenatural de cambiar la realidad a la que le llamamos un milagro o una sanación instantánea. Normalmente los procesos son de acuerdo a las leyes. Aquí las leyes y los procesos son lentos. En el mundo astral son más rápidos. En el mundo espiritual son muchísimo más rápidos. Nosotros decidimos con qué energía nos conectamos. Entonces, hay explicación clara para todo. Y decir, a ver, ¿de qué depende que yo tenga un viaje astral que sea hermosísimo? Pues de mí, de mi intención, de mi energía, de mi anhelo. Pero si yo no tengo eso, pues entonces voy a vivir cosas densas relacionadas con mis experiencias, con mis problemas que no quiero solucionar o no puedo solucionar porque no quiero. Esto es algo que para mí creo que es muy importante que entre amigos lo digamos. Las cosas que son densas y que están inmersas en el dolor y en el desequilibrio, no cambian porque nosotros no queremos del todo cambiar. Llega un momento que hasta nos gusta sufrir, que hasta nos gusta estar atrapados, que hasta nos gusta, queremos seguir culpando a otros y cosas del pasado para justificar que no tenemos la voluntad para cambiar el presente. Pero ese es un autoengaño, porque nosotros somos el gran espíritu que sueña, y para el gran espíritu no hay ningún límite. Lo único que se requiere es una decisión firme, ¿sí? Un corazón firme, ¿sí? Y una percepción de la realidad. Y tenemos experiencias aquí en la tierra, podemos caminar en el bosque, hacer una caminata inclusive hasta por la calle de la ciudad y utilizar esa experiencia para cambiar la realidad. Un amanecer, un salir en la noche y ver las estrellas. Vean cómo, cuando dices, ay, pasó una estrella y voy a pedir un deseo, ¿no? Es una manera bonita e inconsciente de decir, quiero cambiar mi realidad, pero que vengan
sea, voy a culpar a la estrella fugaz, ¿no? Le voy a decir, que ella me lo haga, porque yo acá no puedo. Entonces, es una manera inconsciente de querer cambiar una realidad utilizando un símbolo. En ese caso es una estrella que pasó. O sea, algo extraordinario sucedió y quiero apoyarme en eso para que yo pueda cambiar mi realidad a través de un deseo, ¿no? Pero nosotros podemos ir directamente y eso está en el corazón y en el espíritu, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante porque podemos cambiar nuestra vida, nuestra realidad en el momento que lo decidamos, solo que necesitamos mucha energía, o sea, mucha honestidad, mucha voluntad, mucha sinceridad. Podemos llamarle mucha fe, si quieren llamarle el término fe, o sea, todo eso es energía. Mucho amor, pues todo eso es energía. ¿Qué otra cosa no es el amor sino energía en movimiento? Miren, cuando nosotros nos dormimos y nos recostamos en forma horizontal, cuando estamos acostaditos en la cama, en el suelo, así en forma horizontal, es una forma de morir. Y de manera automática, el cuerpo está las energías del cuerpo están alineadas en forma horizontal con la tierra y no podemos hacer un viaje astral consciente. Nos dormimos. Estamos inconscientes simplemente por la influencia de la gravedad. Nosotros para un sueño consciente, tenemos que estar verticales. Y no podemos estar paraditos, pero sí sentados, ¿verdad? Entonces nos vamos a sentar para que no nos vayamos al sueño inconsciente. Es mentira, hay gente que dice, no, yo acostadito puedo, sí puedes tener control y puedes tener experiencias, pero no vas a poder salir con el poder del control. ¿Por qué? Porque la columna vertebral tiene que estar alineada hacia arriba, en forma vertical, ¿sí? O sea, de esa manera vas a poder salir del cuerpo conscientemente y vas a poder conectarte con una corriente de vida que existe, que se le da muchos nombres. La más famosa del Oriente es el cordón de plata, pero en realidad, y acá nosotros le llamamos la serpiente emplumada, ¿no? Que es Alcoat, que es una corriente de luz y de energía que nos mantiene unidos al cuerpo físico con el cuerpo astral. Uh-huh. Acá nosotros lo relacionamos con el vuelo de las mariposas blancas. Y es esa energía que permanece enroscada en la columna vertebral y que conecta las energías del cuerpo con las energías del cuerpo astral, que son estrellas. Uh-huh. Ahora, el centro corazón es el que impulsa esa energía. Si son experiencias astrales, es el centro del cerebro, ¿sí? Si son experiencias del sueño inconsciente, que son nuestras pesadillas, es la pelvis. Así de directo es cómo se maneja. Cuando estamos acostados, en realidad la energía se va hacia la pelvis o al ombligo, pero no logra activar el vórtice del corazón ni de la cabeza. Entonces, por eso es que no logramos tener experiencias lúcidas ni experiencias espirituales conscientes y viajes astrales controlados. Tenemos que sentarnos, apoyar de tal forma el cuerpo que permanezca vertical y va a llegar un momento en que nos vamos a desmayar, porque cuando se sale la energía del cuerpo, el cuerpo se desactiva, porque toda la energía que había en cada célula del cuerpo forma un huevo luminoso y sale. Entonces el cuerpo, ¡pum!, se desmaya. Por eso es que da miedo ver a una persona meditando profundamente porque parece que se murió, se desmayó. Mi hijo se asusta cuando... Sí, con trabajos respira, ¿no? Bueno, es que el cuerpo se quedó sin energía y tiene una energía vital mínima, se desmayó. Por eso es que hay que acomodarse bonito y porque en eso que ya estoy saliendo del cuerpo y de repente me voy a caer, pues me despierto. Tengo que estar bien acomodadito, con un respaldo cómodo y todo, y bajar ligeramente la barbilla para que el jalón de la cabeza cuando salgo no me despierte, no me desconcentre. Esa es la diferencia entre el sueño de estar acostado y de estar sentado vertical para tener una experiencia de meditación o de un viaje astral. Uh-huh. Por eso las famosas posturas de estar sentado así
mirando el sol o teniendo una experiencia interior. El viaje astral, no, sí sale el cuerpo cuando estamos dormidos, pero no lo controlamos por el simple hecho de la postura. Es una de las razones por las que, les voy a decir, por la que simbólicamente algunas culturas momificaban y ponían una postura fetal y así enterraban a los muertos, porque ellos querían que ellos tuvieran conciencia del mundo de los sueños y de la muerte y no acostaditos como normalmente la cultura occidental hace. Entonces, y así hay razones específicas. Entonces ya sabemos que debemos estar sentados para tener sueños conscientes y viajes astrales. No podemos estar dormidos. Y menos boca abajo, ¿no? Eso es mejor en la playa, para tomar el sol. Bueno, pues ya dimos muchas claves, claro que ayudan los mantras, ayuda la oración, ayuda la música al principio, eso es para relajar el cuerpo y poder prepararnos para una experiencia espiritual, pero más ayuda la honestidad y la sinceridad y la buena intención. Entonces, normalmente nosotros lo que queremos es sanar algunas cosas en las que no estamos bien. Si no sanamos, no podemos tener experiencias espirituales conscientes, porque toda nuestra atención y nuestra energía está en la enfermedad del cuerpo. Y sanar, y no solo me refiero a una enfermedad física, también a una enfermedad emocional y a una enfermedad psicológica. Una enfermedad emocional es como cuando sigo resentido con alguien o con algo del pasado y no lo suelto, pues no voy a poder meditar, no voy a poder hacer un viaje astral liberado porque toda mi atención está en ese recuerdo. Estoy gastando mi energía en ese recuerdo. Por eso ahí vienen los procesos del perdón y vienen los procesos de la aceptación y de abrazar la oscuridad, porque de otra manera no me libero. Y si no me libero no puedo salir del cuerpo espiritualmente, porque toda mi atención está acá. Entonces, por ejemplo, hay maestros de meditación ancestral profunda que dicen que nuestra atención no debe estar en ninguna parte del cuerpo, sino que debe de estar afuera del cuerpo, porque cada parte del cuerpo está relacionado con una serie de emociones. Entonces, y estar afuera del cuerpo significa, es tal y como se dice, salir del cuerpo. Y salir del cuerpo también, ya después platicaremos después cómo podemos ir disolviendo los cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo causal, que se le llama también. Causal significa el que está conectado con los registros akáshicos, donde está toda la memoria de la creación o del universo. Es un cuerpo que ya está directamente allá, recibiendo información y autoperfeccionándose, y la mente se está convirtiendo en una mente universal y puede entenderlo todo y toda la sabiduría. Esos son niveles en donde sí se pueden llegar, pero hay que ver cómo para qué. La relación con los que ya no están en un cuerpo físico puede ser diversa. De hecho, los maestros y las maestras, porque hay que hablar de maestros y maestras espirituales, no recomiendan que nosotros tengamos vínculos con seres que ya no están en cuerpos físicos, porque puede ser que esa relación sea auténtica o sea falsa. Por ejemplo, hay seres energéticos que no tienen cuerpos físicos, pero que quieren estar en un cuerpo físico y utilizan el método del engaño. Y como ellos pueden crear cualquier forma con su cuerpo luminoso, pueden adoptar la forma de un ser querido o de una persona que conocimos que ya no está aquí y puede empezar a relacionarse con nosotros. Pero sus intenciones es estar encadenado a nuestro cuerpo. Habría que ver, miren, por ejemplo, hay procesos, hay formas. Les voy a comentar, por ejemplo, una técnica muy bonita de los abuelos. Los abuelos utilizaban varias formas para comprobar si lo que soñaban era verdad o era una trampa, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, acá, cuando venimos a la montaña,
nosotros compartimos el nombre de la montaña, ¿no? Que es Magotzin. Y ese nombre tiene el poder de decir, como dice, ábrete puerta de luz. Entonces, esta es un nombre diseñado vibracionalmente para comprobar que lo que está sucediendo es real. Si ustedes dicen la palabra Magotzin con mucho amor y con su intención espiritual, tiene la capacidad de disolver lo que no es real y de sostener lo que sí es real. Eso en otras culturas también lo hacen igual. Los maestros te dan una palabra o un canto. Acá, por ejemplo, lo que hacían es que hay abuelos que enseñaban a silbar. Por ejemplo, silbando, las cosas, las energías que no son reales se dispersan. No les gusta. ¿Por qué razón? Es una cuestión vibracional. Y Javier nos podría compartir un poquito de eso. Cuando hay algunas ceremonias, algunos eventos y hay energías, a veces simplemente silbando, esas energías no aguantan la vibración y se van. De la misma forma puede pasar lo mismo, ¿no? Si ustedes van en un viaje astral o en un viaje de los sueños y silban allá, eh, muchas cosas se disuelven, muchas cosas se van. Pero vamos a decir que son energías, son instrumentos, pero en realidad quien se manifiesta es el espíritu, el poder del espíritu. Ante el poder del espíritu, ante la vibración del espíritu, ninguna energía densa puede permanecer. Entonces hay que conectarnos a la vibración del espíritu. ¿Cómo nos conectamos a la vibración del espíritu conscientemente? Bueno, con la intención, es decir, reconocer que no hay nada más fuerte, poderoso, transformador que la energía del espíritu y confiar en el espíritu. Cuando yo confío en esa fuerza entra en mí y entonces purifica todo, armoniza todo y diluye todo lo que no es bueno. Uh-huh. Entonces podemos usar, hay gente que usa un talismán, una cruz, nosotros por ejemplo usamos una obsidiana, o sea, utilizamos un elemento simbólico para concentrar el poder del espíritu. Y esa es una herramienta, ¿sí? O sea, se puede llegar a utilizar muchas cosas, ¿no? Una planta, eh, una oración, otra palabra. O sea, sé que han creado muchas formas de utilizar, pero el objetivo es que se manifieste el espíritu, ¿sí? Entonces, pues lo ideal es que lleguemos a conectar con el espíritu sin necesidad de ningún símbolo y sin necesidad de ningún instrumento, pero en ese proceso los vamos a utilizar. Llegará un momento en que el espíritu se manifestará sin necesidad de ninguna cosa material, sino directamente del corazón. Un rayo de luz y ¡pum! O una esfera luminosa en un fondo oscuro y ¡pum! Ahí se manifiesta. Y aparecerá un canto, porque el espíritu también se manifiesta a través de música y canto internos. Eso es muy interesante. Sí se manifiesta. En los viajes astrales profundos se llega a escuchar música y cantos. Se escucha el ruido del tambor, se escucha el tambor, ¿eh? Y no es nuestro corazón físico nada más, sino se escucha un tambor allá que proviene de la fuente de la vida y que nos sostiene para esos viajes. Hay que aprender a escuchar el sonido interior también, la música interior, porque ese es el espíritu. Y nosotros podemos ir a un mundo, a cualquier mundo, en los sueños, en los viajes astrales, si escuchamos el sonido del espíritu, ese nos va a guiar siempre. Nos va a proteger y nos va a guiar, nos va a llevar y nos va a traer. Eso lo vivimos en el sueño profundo todas las noches, pero no lo recordamos. Nosotros energéticamente siempre tenemos un gemelo astral. Ahí esa es otra parte bonita. Nuestro cuerpo astral en realidad es nuestro yo superior. Aquí tenemos una personalidad física que estamos viendo y sintiendo físicamente, pero astralmente también estamos existiendo al mismo tiempo. Es nuestro yo superior. Acá está representado, por ejemplo, en Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, son hermanos gemelos. Todos
todos tenemos un gemelo que ahora, por ejemplo, le llaman el gemelo cuántico, ¿no? Es decir, tenemos alguien que está observándonos lo que estamos haciendo aquí. Y ese que nos está observando somos nosotros mismos en un nivel superior. Sí, es lo que le llamamos nuestra conciencia. Pues, ay, es que me remuerde la conciencia, ¿no? ¿Qué es eso? O sea que tu yo superior te está diciendo que estás haciendo mal las cosas, ¿no? Hay un observador, hay veces que lo confundimos con Dios. Es decir, Dios me está observando y pues la verdad yo no puedo hacer nada malo porque me está observando. A lo mejor no me ve la gente, pero sí me ve Dios. Y eso es, al que le llamamos Dios, es nuestro ser superior, nuestro gemelo astral, nuestro gemelo luminoso. Y entonces cuando alguien está en un momento sensible, puede estar haciendo sus cosas y está pensando, viendo o sintiendo otras cosas al mismo tiempo, como si fuera otro ser. Pero en realidad es mi ser superior que me está observando. Acá, por ejemplo, se le relaciona mucho con hay muchos símbolos muy bonitos. Acá lo relacionan, por ejemplo, el cuerpo físico es el venado, un venadito, un venado, y el que está observando es el jaguar. Y el jaguar está siempre acechando al venado. Pero quiere comer. ¿Qué quiere decir que se lo quiere comer? Quiere comerse su corazón. Quiere decir que el ser superior quiere ahora controlar el cuerpo inferior. Es decir, para que el espíritu ya esté en tu cuerpo conscientemente y ya no esté sujeta solamente al cuerpo físico, sino que ahora el espíritu permanece, te protege, te guía, te motiva, ya te estás sintiendo más espiritual que cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, eso es hermoso. O sea, ya te estás sintiendo más espiritual que físico, porque casi toda nuestra atención está en el físico y eso nos limita y nos lastima. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico lo vamos a dejar tarde o temprano, ¿sí? Y en cambio el espíritu y el cuerpo astral nunca. Bueno, el cuerpo astral lo dejaremos en un momento, pero el cuerpo del alma y el cuerpo espiritual jamás. Siempre seguiremos existiendo de esa manera. ¿Mm? Bueno, pues entonces aprendamos a ver al espíritu en todas las cosas. Ahora están ustedes en un proceso de activación espiritual debido a una serie de experiencias que pueden ser cuestiones de su corazón, puede ser también lo que hemos recibido acá en la montaña, que esa es una de las razones de venir acá por lo menos una vez. Miren que esa experiencia que ustedes están teniendo era una razón por la que los hombres y las mujeres de conocimiento tenían que venir por lo menos una vez en su vida a la montaña para poder este, desdoblar el sol de la energía. Es decir, que tuviéramos conciencia de que somos dos al mismo tiempo. Somos dos, el yo superior y el que habita el cuerpo. Entonces, al tener eso, ustedes ya están en un proceso de armonización, ¿sí? Y van a poder tener una realidad espiritual. De otra manera, estamos divididos y vamos a creer que solo somos el cuerpo y vamos a vivir con el cuerpo y vamos a morir con el cuerpo y vamos a morir inconscientes e ignorantes de lo que somos. Y por eso es necesario compartir todo esto con las personas, ¿sí? Ese gigante que mencionó Sandra es su yo superior, nada más que en la forma de un sueño, ¿no? Y cada uno tenemos una experiencia semejante. En la vida nosotros decimos que somos muy sensibles ya, tenemos una sensibilidad fuera de lo normal, pero pues es que lo normal es estar completamente ignorantes y desconectados del espíritu. Esa es la normalidad y eso es terrible. En realidad lo normal debería de ser que tengamos conectados el cuerpo y el espíritu, pero no, de espirituales no tenemos casi nada y de cuerpos tenemos casi todo. Y entonces nuestra atención está desequilibrada. Y entonces mantenerse en ese estado de en medio, en realidad nosotros estamos en medio del yo inferior y del yo superior, el espíritu está en medio y nosotros algún día ya no sentiremos esa dualidad, sino
la fusión de esa dualidad, que para nosotros es el ometeot, es el resultado de la unión del yo superior con el yo inferior, produce un estado de percepción, eso se le llama estar despierto, y es el nombre que le dan a los sanadores, los despiertos, los iluminados. Eso es muy pretencioso, pero por lo menos los despiertos sí. Uh-huh. Y todos tenemos esa capacidad. O sea, no es una cosa exclusiva de nadie, todos podemos.